Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctora. Gracias. Bien, he visto que varios alumnos no han entregado el trabajo que teníamos pendiente. Entonces, eso significa de que varios no van a tener notas y a momento de su, de su evaluación vamos a tener algunos problemas porque precisamente van a tener 0 en la casilla que corresponde. Hoy voy a revisar el trabajo que hemos visto anteriormente y vamos a repasar cómo debiera haberse realizado el trabajo. Nuestra clase de hoy es argumentación jurídica como razonamiento práctico. Ese es el tema que hoy nos toca conocer, argumentación jurídica como razonamiento práctico. A ese fin vamos a ingresar todos al trabajo que hemos presentado en el Swan. Por favor, todos ingresen. Entraremos a Microsoft y ahí empezaremos a trabajar nuestra clase. ¿Todos han entrado? A ver, yo estoy tratando de ingresar porque parece que hay algún problema en ese Swank, pero yo voy a compartir también una clase anterior, por favor. Entonces, vamos a trabajar con estas diapositivas. Solamente a manera, ¿se ve en la pantalla? ¿Estamos compartiendo? Sí, doctora. Bien. A ver, vamos a partir de un principio lógico, que ustedes ya lo conocen de sobremanera. ¿Para qué argumentamos en derecho? ¿Para qué nosotros vamos a aprender lo que es la argumentación en derecho y por qué es útil para nuestra materia? La argumentación tiene una utilidad práctica en nuestra materia. ¿Por qué tiene una utilidad práctica? Porque es el medio a través del que nosotros vamos a demostrar, justificar, conseguir la aceptación de nuestro criterio ante la autoridad judicial. Si estamos hablando de argumentación jurídica en el campo netamente de procedimiento, la argumentación, hemos dicho, es una comunicación, es una fundamentación lógica que nos va a permitir justificar nuestro criterio, pero no solamente justificarlo, convencer al auditorio de que nuestra posición es la correcta. Por eso decimos de que nos permite demostrar, justificar, persuadir o también refutar algún criterio. Entonces, la actividad, el contenido práctico de la argumentación es obvio porque si no argumentamos, no podemos convencer a nuestro auditorio de lo que nosotros creemos. La argumentación puede ser oral o puede ser escrita. La argumentación oral es aquella que la vamos a realizar en plenos debates jurídicos o cuando estemos prestando un informe jurídico ante determinado auditorio.
La argumentación no solamente sirve en el campo del debate, del juicio, sino también en otras actividades del abogado. Cuando yo elaboro informes, cuando elaboro proyectos, tengo que argumentar. En sede legislativa también se argumenta si el legislador considera de que existe necesidad de dictar una ley, va a poner los fundamentos del por qué es necesaria esa ley, cuáles son las razones que están determinando se implemente esa norma jurídica. Entonces está argumentando, está justificando el por qué tiene que nacer esa norma. En el campo, por ejemplo, del debate científico, puede ser en el campo doctrinal que exista una corriente de hombres de derecho que consideren que el aborto no debe ser legalizado en las circunstancias que muchas personas piden. Entonces, puede haber otro grupo que considere que eso es viable, de que hay que descriminalizar ese tipo penal. A tiempo de plantear estas ideas, lo que hace cada uno de ellos es argumentar, es justificar, es persuadir por qué su posición es la correcta. Y a su vez tienen la opción de refutar por qué la opinión del otro colega que está en contra de la descriminalización del aborto es incorrecta. Entonces, ahí, ¿qué están haciendo estas personas? Están argumentando, están dando sus razones para justificar su posición. Ahora, esas razones tienen una característica fundamental, que deben ser razones lógicas, deben ser pensamientos racionales que no discrepen con la realidad y que no nos causen confusión. Entonces, la argumentación también nos sirve para ese tipo de debates. La argumentación nos sirve en la vida cotidiana y ya les he brindado un ejemplo cuando decía, yo quiero ir a bailar a la disco y mi papá no quiere. ¿Cómo le voy a convencer? No le voy a decir, papá, quiero ir, y el papá va a decir, no vas a ir. Ahí terminaría todo el debate, uno que dice sí y otro no, y ahí obviamente se aplica la voluntad de quien tiene el poder de decisión, en este caso el papá. Pero nosotros no nos vamos a quedar tranquilos con esa respuesta negativa y lo que vamos a hacer es empezar a argumentar, a justificar por qué queremos ir. ¿Cuáles son los motivos? Estoy muy cansada, estoy estresada, hace meses que no salgo, ahora ya no hay prohibición. O sea, pueden esgrimir cualquier cantidad de motivos. ¿Qué están haciendo? Están argumentando una posición. Entonces, esto de la argumentación aparece en la vida cotidiana, pero en el derecho no es opcional, no es algo que nosotros, si queremos, lo hacemos y si no, no. Es obligatoria la argumentación en la práctica jurídica. ¿Por qué? Si nos vamos a cualquier campo del derecho, el abogado siempre va a tener que colocar su posición, su razón jurídica frente a un determinado hecho, sea litigioso o no. Va a colocar cuáles son los motivos o las razones por las que recomienda tomar una decisión. ¿Por qué se debe tomar una decisión? ¿Por qué se debe hacer algo que él sugiere? El por qué está en los argumentos, está en las razones lógicas que nos va a brindar. ¿Por qué tiene que renunciar el vicepresidente de la institución? Al abogado no le basta decir, bueno, que renuncie. Siempre va a haber el por qué. ¿Y por qué tiene que renunciar? Porque hace más de 7 meses no aparece por la institución, porque ha hecho abandono, porque de acuerdo al estatuto, porque el manual nos dice, entonces nos va a justificar por qué se está pidiendo
esa solicitud, que reitero, no es litigiosa, es un informe, es un criterio legal. Y todo criterio legal, para ser válido y para tener fuerza, debe estar debidamente argumentado. No ingresemos todavía al campo netamente litigioso, pero ya vamos a empezar a ingresar a un campo jurídico propiamente dicho. Cuando hay una controversia, muchos prefieren, antes de ingresar a la controversia, a la litigación, al enfrentamiento, optar por una vía alternativa de solución. Me deben $5,000, en lugar de iniciar un proceso ejecutivo o un coactivo de cobranza, lo que yo preferiría hacer como abogado es convocar a la otra parte y su abogado para ver si podemos llegar a una conciliación. Al final lo que le interesa a mi cliente es que le paguen, no importa a pago, a plazos, pero que le paguen, que le empiecen a pagar. Entonces, ¿yo qué promuevo? Puede ser extraoficial u oficialmente una conciliación. Y en la conciliación, ¿qué va a acontecer? Igualmente, yo que he promovido esa conciliación, voy a exponer al conciliador, que puede ser un juez u otra instancia, si estamos hablando, por ejemplo, de arbitraje, de explicar los motivos, decir, sí, yo me someto por esto, y yo quisiera esto, y propongo esto, como una solución alternativa de conflicto. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy brindando los argumentos que yo tengo para convencer a la otra parte, al conciliador o al árbitro o al juez conciliador, de que mis razones son válidas. Seguramente la contraparte también dará sus razones. No, mi cliente no le puede pagar en los próximos 3 meses. En 4 meses le puede dar la mitad con esta garantía. Por esto me va a dar las razones, porque si me dice no quiere pagar, entonces ya no hay razonamiento y todo se queda trunco, no hay posibilidad de solución. Pero si yo empleo argumentos persuasivos que le demuestren a la otra parte que es mejor transar ahorita conmigo que esperar indefinidamente, obviamente voy a tener una mayor posibilidad de lograr mi objetivo justificando racionalmente mis criterios. En el tema del litigio, les decía, la argumentación es esencial. Puede ser oral o puede ser escrita. En ambos casos, sea oral o escrita, hemos visto de que hay que distinguir 2 aspectos en el tema de la argumentación. Un aspecto interno. ¿A qué me refiero con el aspecto interno? Es el contenido técnico-legal del caso. Es decir, que ahí sí tengo que utilizar mis conocimientos del derecho, porque no voy a ir a resolver un problema jurídico sin saber derecho. Eso resultaría algo irracional y fuera de toda lógica. Entonces, el contenido interno de mi argumento debe tener una estructura basada en lo que, si es argumento jurídico, en lo que la ley, lo jurídico me manda. Yo, si voy a ir a argumentar en esa conciliación de que prefiero renunciar al proceso ejecutivo y lograr una conciliación, seguramente entre mis argumentos les podré decir, porque además en el ejecutivo, además de los intereses, tienen que pagar las costas y los costos del proceso. Eso va a significar una suma mayor, porque de acuerdo al artículo tantos, este pago de costas y costos es obligatorio una vez que termina la sentencia. Es más, voy a tener que pedir congelamiento de sus cuentas a la ASFI, porque en las medidas preparatorias o precautorias la ley me faculta. Entonces yo a usted lo voy a tener amarrado, no va a poder realizar transacciones económicas. Entonces
Por ello quiero una conciliación para no lastimar sus derechos patrimoniales y para que mi cliente reciba lo que le corresponde por concepto de la deuda. Entonces, fíjense, en ese aspecto estoy utilizando norma jurídica en una conciliación de un tema jurídico. Pero cuando ya estoy en litigio, no ha habido la conciliación, voy a iniciar el proceso monitorio ejecutivo a tiempo de plantear mi demanda ejecutiva, adjuntando el título ejecutivo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que argumentar, decir, este señor se ha prestado tanto de dinero conforme consta en el documento privado debidamente reconocido que adjunto, que el plazo está vencido porque tenía que cancelarme en febrero del presente año y hasta la fecha no ha cancelado ni un solo centavo. Consecuentemente, desde febrero hasta ahora me debe tanto. Entonces, ¿qué estoy empezando a relacionar en los hechos? Estoy empezando a relacionar qué ha pasado, a quién he prestado, cuánto, por qué tiempo, ¿por qué? Porque en la fundamentación jurídica me voy a referir al artículo que nos dice los requisitos para iniciar un proceso ejecutivo. Tiene que haber un título ejecutivo, la misma ley les dice, son títulos ejecutivos estos, los documentos privados reconocidos también son títulos ejecutivos. Segundo, presupuesto, plazo vencido, que conforme el artículo tanto hay plazo vencido, no era necesario el requerimiento en mora, entonces es un documento ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad específica y un plazo vencido. En consecuencia, de acuerdo a tal artículo, ¿qué estoy estructurando ahí? Estoy estructurando la riqueza interior de mi argumento, riqueza de mi argumento que debe constar de una relación de hechos. Le he prestado y debía pagarme en febrero, estoy ahí relatando hechos, estoy adjuntando pruebas, aquí está el documento privado debidamente reconocido y estoy fundamentando en derecho. El artículo tantos me permite incoar un proceso ejecutivo de estructura monitoria porque se cumplen tales y tales y tales requisitos según tales y tales y tales artículos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy logrando una riqueza interior en mi argumentación. Entonces, mis argumentos obviamente van a ser sólidos, van a ser argumentos creíbles. ¿Por qué? Porque he realizado la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica del tema. Entonces, seguramente ahí la otra parte podrá plantear excepciones, lo que la ley le diga, pero a tiempo de plantear excepciones. Si me plantea, por ejemplo, en el Ejecutivo una excepción de pago documentado, o una excepción de incompetencia, o una excepción de cosa juzgada, eso es lo que la ley dice, pero quien plantea tiene que argumentar por qué está planteando. Señor juez, resulta una barbaridad que me cobre el dinero cuando aquí tengo un recibo por el que consta que ya le he pagado y no le debo los 5,000, le debo 200 bolivianos y por eso me está llevando a juicio, porque esto es así, 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 y el artículo tantos dice que el pago documentado tiene valor, que entonces, por tanto, ¿no es cierto?, se modifique la demanda y se me inicie y se me prosiga únicamente por los 200 bolivianos que al presente, mediante depósito judicial, cancelo por lo que no debo. Entonces, ¿qué está haciendo la otra parte? Está argumentando su posición. Y se llama argumento jurídico porque en el argumento que se realiza en referencia a los hechos que vamos a cuestionar, hay norma jurídica. Entonces, por ello, el tema de la razón práctica de los argumentos es evidente, porque si no argumentamos, no vamos a poder sostener nuestra pretensión. Ya saben ustedes en procesal qué significa pretensión. Si mi pretensión es de que lo condenen a 30 años a este ciudadano, no puedo ir donde el juez y decirle, señor juez, hay un muerto, dele 30 años. Eso no es suficiente,
¿Por qué? Porque la ley puede prever 30 años para un tipo de muertes, 20 para otros, 6 para otros. Entonces, si yo no le explico al juez por qué estoy pidiendo 30 y no los 10, los 20 o los 8 que dicen otros artículos, no se va a entender cuál es mi pretensión. No es cuestión de decir, dele 30 años porque ha matado a una persona, y ustedes saben que eso no es suficiente. No es suficiente decir eso. Lo que hay que decir es por qué estamos pidiendo esos 30 años, ¿verdad? Entonces, aquí la razón práctica del argumento sale a la vista. En el caso del juicio ejecutivo monitorio, yo estoy pidiendo mis $5,000. No le estoy diciendo, señor juez, que me pague. Que me pague 5,000. Y el juez me dirá, ¿y por qué le tiene que pagar 5,000? Le tengo que explicar, pues le tengo que decir, porque tengo un documento que dice tal, que ya se ha vencido, que ha pasado esto. Tengo que explicar el por qué. Esa explicación no es necesario que sea infinita, larga, no. Hay que tener una capacidad de síntesis y hay que tener capacidad de redactar correctamente lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso es que la razón práctica de la argumentación está en nuestra vida cotidiana. Si yo soy asesor del alcalde municipal, seguramente en su toma de decisiones me llamará para que le oriente, para que le dé mi criterio jurídico sobre algo que él quiere hacer. Y ese criterio jurídico es darle mis razones fácticas y jurídicas del por qué creo debe tomar una decisión. Entonces, es darle mis razones. Argumentar es dar razones para alguna toma de decisiones o para lograr una pretensión. Sin embargo, habrá que distinguir la utilidad del argumento en función de quiénes son los que van a argumentar. En nuestro campo, si estoy hablando de argumentación jurídica, lo tiene que hacer un hombre de derecho, un abogado. Lo primero que se hace en la argumentación jurídica es identificar que quien va a argumentar es un abogado, independiente de la función que ejerza. La argumentación jurídica la realiza un abogado. Los demás ciudadanos pueden argumentar sobre un determinado hecho, pero esa no es argumentación jurídica, es simplemente argumentación. ¿Por qué? Porque para realizar una argumentación jurídica se necesita estar formado en leyes, conocer las leyes. Ustedes saben que en muchos casos, cuando se han producido hechos de mucha gravedad, nosotros escuchamos por medios de prensa, por redes sociales, nos entramos al tweet, nos entramos a todos los medios de comunicación y escuchamos criterios de periodistas, de politólogos, de gente de la sociedad civil sobre un hecho jurídico, pero los hechos jurídicos son los que cada día los vemos. Las elecciones son fraudulentas. Todos opinamos, pero otra cosa es que se realice una argumentación jurídica. Cada uno opina de acuerdo a su visión, a sus criterios, a su formación, a su intención. Todos tienen derecho a la libre expresión, es un derecho constitucional correcto. Pero cuando estamos hablando de argumentación jurídica, no es cualquier argumento, es un argumento que lo esgrime, que lo presenta el hombre de derecho. Pero el hombre de derecho puede tener diferentes roles, puede ser asesor, consultor, abogado en ejercicio libre, juez, fiscal, en fin. Puede ser magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, puede ejercer diferentes roles, pero conlleva en sí un criterio jurídico.
Sin embargo, en función de los roles que desempeña, la argumentación jurídica tiene ciertas características especiales. ¿Por qué? Y en esta filmina me voy a referir primero a la argumentación por parte del abogado litigante. Acá estoy hablando entonces de quiénes pueden argumentar. Ya he visto que el panorama, ya he manifestado que el panorama de la argumentación es amplio, es extenso, es vasto. Sin embargo, cuando estoy en litigación, la argumentación de parte del abogado litigante, ojo, no estoy indicando demandante o demandado, sino del abogado que litiga, del abogado que va a los tribunales a atender los casos civiles, penales o en sede administrativa los que correspondan. El abogado para litigante, lo que tiene que hacer primero es ubicarse, y debemos ubicarlo, qué rol está utilizando, el de demandante o el de demandado. Si es de demandante, va a utilizar un tipo de argumentos para demostrar que la pretensión de su cliente es correcta. Y si es demandado, va a utilizar argumentos que vayan a demostrar que la pretensión del contrario no es correcta. No es correcta. Entonces, ¿qué va a hacer? El abogado va a valerse de sus conocimientos de derecho para lograr plasmar en realidad su pretensión. Pero habíamos hablado de la riqueza interna del argumento que está conformada por todos esos razonamientos lógicos, análisis jurídicos, aplicación de normas, principios, es decir, el razonamiento lógico en referencia a los hechos y al derecho. Pero también habíamos indicado de que una parte fundamental en el tema de la argumentación es la capacidad de persuasión. Y la capacidad de persuasión, cuando el argumento es oral, está en la forma de exponer el caso. ¿Cómo voy a exponer? ¿Qué tono de voz? ¿Qué actitudes? ¿Qué manejo de escenario voy a tener para convencer de que lo que está plasmado en mi argumento o lo que estoy manifestando como argumento es correcto? Situación que no ocurre en lo escrito, porque lo escrito no te va a permitir realizar una exposición de oratoria que sea excepcional, pero en lo escrito ello no significa que no tengas la capacidad de persuasión. Tienes que saber redactar de tal manera tu argumento escrito que también sea un camino para la persuasión. Sin embargo, hoy en los juicios orales se utiliza más la argumentación oral. ¿Qué va a hacer el abogado a través de su argumento? Va a tratar de convencer al juzgador de que su pretensión es la correcta, de que en justicia corresponde que le den la tutela que está pidiendo. Entonces, todas sus herramientas, todo su conocimiento del derecho va a estar encaminado a demostrar ello. Y para demostrar que su pretensión es correcta, hemos dicho, tiene un arsenal de armas. Las leyes, las normas, los principios, la doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado. Es decir, que yo, abogado litigante, para que mi pretensión sea admitida, tengo que utilizar todo ese arsenal. Normas jurídicas, reglas jurídicas, principios jurídicos, etcétera, etcétera. Entonces, el abogado utiliza todo eso para convencer que su pretensión es justa, lógica, racional. Entonces, esa es la forma de argumentar del abogado litigante. No ocurre lo mismo con el juez. El juez dentro de un litigio no tiene que demostrar que su pretensión es la correcta porque el juez no tiene pretensión. El juez es el tercero imparcial que va a estar en el centro entre dos abogados litigantes que tienen pretensiones contradictorias, pretensiones contrarias, porque si fueran iguales, ya hemos dicho, no hay nada que discutir,
todos estamos de acuerdo que vamos a ir al cine y vamos a ir al multicine y vamos a ver una película de Los Vengadores, bueno, si todos estamos de acuerdo, ¿qué vamos a discutir? Nada. Directamente vamos, nos compramos la entrada y adentro, todos, no hay nada que discutir. Pero si un grupo dice, no, yo quiero Los Vengadores, no, yo quiero una de Sherlock Holmes, listo, ahí nos ponemos a discutir por qué queremos esta. Imagínense en un tema tan simple, tan trivial, si quieren, se puede poner una discusión. En un juicio va mucho más. Yo quiero que esa casa se reconozca en el 100% como propia de mi cliente. Y la otra parte puede decir, no, es de mi cliente, o puede decir, no, la mitad es de ella, la otra mitad es mía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay dos pretensiones que son contradictorias. ¿Y cuál es la argumentación por parte del juzgador? El juzgador va a analizar cada una de las argumentaciones de las partes. Va a analizar cuál de las partes tiene argumentos más sólidos, mejor estructurados y con mejor respaldo jurídico. Entonces, fíjense que el juez lo que tiene que hacer es analizar si los argumentos del abogado son correctos, son lógicos y son legales. Entonces, cuando ya el juez analiza esos aspectos y dice, este abogado tiene razón en esta parte y no en esta otra, ¿qué está haciendo el juez? Está realizando un trabajo de mucha trascendencia. Está analizando los hechos y el derecho. Los hechos en cuanto a relación lógica. Ahí tiene que motivar, decir por qué estos hechos le han llevado a la convicción de que las cosas son así. ¿Cuáles son los hechos que a él le han convencido y cuáles no? Está motivando por qué. Luego tiene que hacer la interpretación, decir, este abogado ha invocado los artículos referidos al monitorio ejecutivo. Pero este otro abogado dice que esto no va con un monitorio ejecutivo, sino una cobranza coactiva por esto y esto y esto. Entonces, ¿el juez qué hace? Agarra los dos artículos, el monitorio ejecutivo y el de cobranza coactiva, e interpreta la ley, porque no son lo mismo. Los dos buscan cobrar, sí, pero cada uno tiene sus características propias. Entonces el juez dirá, no, en este caso no corresponde esto, corresponde este otro. Entonces, cuando argumenta el juez, da sus argumentos en función de la motivación y fundamentación del fallo, que son importantes. ¿Por qué? Porque si un juez no argumenta un fallo, violenta el derecho a la defensa. ¿Y por qué violenta el derecho a la defensa? Porque la persona que ha ido en busca de justicia no va a saber por qué el juez ha tomado una determinación y no otra. Y si no sabes eso, te están violentando tu derecho a defenderte y tu derecho a la información. Por eso es que hoy el Tribunal Constitucional nos dice que todos los fallos deben estar debidamente motivados y fundamentados. Entonces, fíjense cómo la argumentación, porque los fundamentos son la argumentación del caso, es parte esencial del debido proceso y su inobservancia conlleva la nulidad. Entonces, los argumentos son parte esencial de nuestro trabajo. Hasta este lugar voy a hacer un par de... un alto para ver si tengo preguntas o no sobre esta primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay ninguna duda al respecto? Bueno, voy a continuar porque tenemos que concluir. Ahora bien, ahí estamos demostrando la utilidad práctica de la argumentación.
Sin argumentación no puedes tener solución de un caso, especialmente en la vía del litigio, porque ustedes van a ver que toda resolución del juez está argumentada, está fundamentada, se dice el por qué. En la audiencia que hemos visto sobre el tema aquel que se presentaba del robo, etcétera, ¿qué ha hecho la jueza al final de la audiencia? Primero hemos escuchado cómo los abogados argumentan. No estamos calificando si han argumentado bien o mal, solamente hemos querido demostrar de que el abogado, cuando quiere algo, tiene que decir por qué esgrimiendo razones fácticas y jurídicas. Y las dos son esenciales, porque yo no puedo fundamentar algo solo jurídicamente, salvo que sea un proceso de puro derecho. Cuando es un proceso de puro derecho, que también los hay, y sobre todo en la vía civil, cuando se califica como de puro derecho, cuando es un proceso de puro derecho, no hay que demostrar nada, hay que interpretar la ley, por eso se llama de puro derecho. Pero el 90% de los conflictos son de hecho, por eso se llama proceso de hecho, porque son los hechos los que están siendo controvertidos y tienen que solucionarse con el derecho. Ahora bien, cuando hablaba de la calidad interna del argumento, yo hacía referencia a que el argumento debe estar muy bien estructurado. Por eso hemos hablado desde inicio de clases el tema de la organización a través del método de premisas y conclusiones sobre los argumentos. Y hemos hablado de que a tiempo de argumentar es interesante utilizar los métodos inductivos o deductivos para fundamentar nuestros petitorios, porque yo puedo utilizar, y de hecho ya he utilizado en el tema del proceso monitorio, una estructura de premisas y conclusiones. Este señor se ha prestado en tal fecha 5,000 bolivianos por 2 meses, premisa mayor, en relación fáctica. Premisa menor, han pasado más de los 8 meses y no me ha pagado. Conclusión, me debe. Y bajo esa conclusión puedo iniciar el proceso ejecutivo de cobranza, ¿verdad? Ahí hay premisa y conclusión. Este señor la ha matado a su novia por un problema económico, ¿sí? Pero ahí tengo que invertir si quiero que sea premisa jurídica, colocar el artículo que me habla de matar en relación sentimental, feminicidio, el aspecto fáctico y la conclusión. Entonces, tanto en la relación de fáctica como en la de derecho se puede utilizar este tema de premisas y conclusiones. Las premisas las puedo utilizar, puedo estructurar mis ideas a través de ello, decir, este hombre ha hecho esto. Este hombre, estoy hablando primero del argumento deductivo, ahora voy a ingresar al argumento inductivo. Este hombre ha ingresado con el rostro cubierto en la madrugada. Este hombre estaba munido de un cuchillo, una soga y tenía una bolsa de yute. Este hombre ha procedido a maniatar a los que estaban dentro del inmueble con la soga que traía en la mano y los ha amarrado a todos. ¿Qué estoy haciendo? Sigo hablando de este hombre. Este hombre ha procedido con el cuchillo a cortar unas cajas donde habían reliquias de gran valor, qué sé yo, artístico y demás. Y este hombre ha sido encontrado en la terminal con una bolsa de yute llena de estas reliquias. ¿Qué estoy haciendo?
En mi argumentación, en mi relación fáctica, estoy dando varias afirmaciones que me van a permitir dar una probabilidad de autoría. Si este hombre tenía la soga, y la soga se ha encontrado con los que estaban amarrados ahí, con su navaja ha abierto las cajas, y las cajas tienen, según informe pericial, han sido abiertos con un objeto cortopunzante, que las mismas reliquias han sido encontradas en su bolsa, hay probabilidad de autoría. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy realizando un trabajo de argumentación jurídica, y una argumentación jurídica en la que estoy intentando llegar a probabilidad. Después de la probabilidad, yo tendré que demostrar que esa probabilidad se ha convertido en un hecho cierto. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la argumentación jurídica es un gran instrumento, es un instrumento esencial para el abogado, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. El tema de premisas, conclusiones. Las premisas derivadas de hecho pueden ser derivadas de derecho, pueden ser, o cualquier observación pertinente, y las conclusiones deben darse de manera secuencial, correcta, deben afirmar o negar algo, en el primer caso de los hechos, deben afirmar o negar la subsunción. Sí, se han encontrado esas reliquias, señor juez, pero las que estaban en el domicilio que ha sido objeto de robo son reliquias que corresponden a la época del Imperio Incaico, mientras que las reliquias que tiene mi patrocinado corresponden a la época del Renacimiento. ¿Qué estoy haciendo? Las premisas que me ha dado la otra parte, yo las estoy destruyendo con argumentos. No, él no es, porque son otras las reliquias que se han encontrado. En la parte fáctica estoy refutando, pero con razonamientos lógico-jurídicos. En la parte legal, mucho más, demostrar que existe una falacia o una mala interpretación de la norma. Y por eso nosotros habíamos hablado de que una de las formas prácticas de utilizar el argumento es a través del silogismo, y concretamente del silogismo jurídico, que no es necesario repetir porque ustedes ya conocen cuál es su composición y para qué nos sirven, ¿no es cierto? En el silogismo jurídico tenemos las dos premisas, la mayor, la menor y la conclusión. No importa la corrección del silogismo, lo importante es que la conclusión devenga de ellas. Luego, para demostrar que existe una falacia en ese silogismo, tendré yo, a tiempo de refutar, que demostrar que la premisa mayor o la premisa menor es falsa, y en consecuencia la conclusión es falsa. Ese es mi trabajo para refutar el silogismo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de estructurar. Ahora yo voy a analizar un poco la argumentación por parte del juzgador. ¿Qué hemos visto en la última, en nuestra audiencia de debate? Hemos visto que la parte de la Fiscalía solicita medidas cautelares para un imputado sobre el que se dice existe probabilidad de autoría y riesgos procesales. ¿Qué hemos visto por parte de la defensa? Por parte de la defensa hemos visto que ellos hacen una alegación de que no existen los presupuestos necesarios para imponer medidas cautelares. Van a refutar lo que ha dicho el fiscal. Pero acá hay alguien que ha definido el tema, que es una jueza. Esa jueza que ha definido el tema nos ha dictado una resolución, y que yo les he pedido que apelen de esa resolución, que digan por qué la jueza se ha equivocado. ¿En qué se puede haber equivocado la jueza en su resolución?
Y ayer tuve una conversación no concluida con una de las compañeras del otro curso. ¿Cómo se hace una apelación? Lo que yo les he pedido es que apelen sobre la resolución de la jueza. En la estructura de la resolución, obviamente ustedes no están apelando de la investigación, sino de la resolución. ¿Qué ha dicho la resolución de la jueza? Nos ha llevado a analizar aspectos fácticos y aspectos jurídicos y ha determinado la imposición de cautelares. Pues bien, yo lo que he pedido es que se apele de esa resolución del juez. No importa si asumen la parte de fiscales, la parte de jueces, si modifican las cautelas, no me interesa. Lo que me interesa es ver cómo redactan una apelación. En una apelación se está planteando el recurso sobre la resolución de la jueza. Y la resolución de la jueza puede haberse equivocado en los hechos o en el derecho. Si se ha equivocado en los hechos, obviamente pudo haberse equivocado en el derecho, porque el derecho y el hecho tienen una subsunción. No puedo yo subsumir un hecho a un derecho que no le corresponde. Entonces, les he pedido que apelen. Hoy, en lo que me queda de la clase, voy a hacer con ustedes ese ejercicio y reitero, únicamente voy a ponderar con nota aquellos trabajos que se me han entregado. Los que no me han entregado por esta vez y en este trabajo tienen 0. No les voy a recibir más trabajo porque han tenido el tiempo suficiente y por demás para concluir. Bien, entonces, dicho esto, voy a poner en pantalla nuevamente ese proceso y lo voy a ir relacionando con los compañeros que han realizado su trabajo. Los que no, me parece que deberían atender y entender, porque voy a presentar, si puedo hoy mismo y si no, en la clase de mañana, un nuevo caso, pero que ya tiene que cumplir los estándares, es decir, las bases de lo que yo estoy indicando. Entonces, primero voy a colocar el tema del video y luego uno por uno vamos a revisar los trabajos que han ustedes elaborado, bueno, los que han elaborado, los que no van a tener simplemente que atender para realizar nuestro trabajo. Creo que voy a poner en pantalla. Porque así lo requiere y lo usa para comprar. Un minuto, por favor, estoy tratando de colocar. A ver, un segundo. Todos han descargado el trabajo que hemos presentado, ¿verdad?
Jóvenes, Sí, doctora. Sí, doctora. por favor, les ruego que ingresen al SWAN que he mandado. Bien, voy a tratar de compartir para que todos trabajemos al mismo tiempo, ¿está bien? A ver. ¿Alguno de ustedes puede... no pueden compartir en pantalla. Vayamos, por favor, al SWAY que he mandado. Yo ya he ingresado. No estoy pudiendo ingresar. A ver. No sé, ¿alguno de ustedes puede ingresar al video del simulacro de audiencia? Por favor, si pueden hacerlo antes que yo lo haga, mejor. Creo que ya está, ¿verdad? Ya Sí, estamos doctora. en pantalla. Ya. Voy a ir a la parte pertinente de lo que necesito para hoy. Por esta dispuesta a volver a dar cumplimiento. Llama la atención que el fiscal diga que se desconocen los vecinos, lo que se da. Para el trabajo que he realizado, solamente voy a tomar, que he pedido, ustedes realicen en lo esencial, en lo que a mí me compete, solamente voy a tomar esta última parte de la audiencia, lo demás ya ustedes han escuchado. Entonces, esta última parte, por favor, presten atención porque sobre esto vamos a trabajar lo que queda de la clase. Doctora, no se logra escuchar. Creo que estamos sin audio, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, no
Ya. A ver. ¿Ahora se escucha? Jóvenes, ¿se escucha? No, doctora. ¿No? A ver, una vez más. Pagar una fianza como Ahora, Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Además, pensamos que esto sería absolutamente excesivo y desproporcional al caso. Gracias, señora juez. Señor fiscal, ¿tiene alguna Sí, observación a lo señora. manifestado por Con la relación a lo defensa? manifestado al grano, señora juez. Primero, llama la atención que la defensa desconozca primero a los partícipes vecinos. Nos dijo las declaraciones, nos dijo que no hay, que no los conocen. Y ahora, convenientemente, para tratar de justificar su pretensión, hacen referencia a los vecinos. Dicen que han participado, que han estado y que han tratado de lincharle. Señora juez, son ciudadanos honestos que se han defendido y que han evitado la fuga de esta señora, de este señor, perdón, logrando su aprehensión. Con relación a que el imputado tiene facilidades por abandonar el país, la confesión de parte, relevo de prueba, tiene domicilio en el Perú, lo ha confesado. Y donde la hermana solo se queda esporádicamente. Está fehacientemente probado por la documentación que ha acompañado y también por la confesión que hace la defensa con relación a que tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto en el Perú. Con relación al inciso 4, su comportamiento es claro. Si bien le está doliendo la costilla, usted lo ve sentado frente a nosotros en esta audiencia y la víctima en el hospital corriendo riesgo su vida y tal vez quedar paralítico debido al golpe que ha recibido. Señora juez, quien quiere huir lo hace aunque sea con dolor de costilla. El inciso, con relación al inciso 7, no está en discusión los motivos que llevaron al imputado a pelearse con esa otra persona. Lo que sí sucede es que existe evidencia de que este señor ha sido objeto de una suspensión condicional del proceso por delito doloso. Este es el requisito que exige la ley, se constituye y existe evidencia al respecto. Por lo tanto, sí concurren estos riesgos procesales. Sí constituye el peligro de fuga, señora juez. Muy bien, gracias. ¿Algo más que decir? Señora jueza, uno de los criterios a valorar para mostrar que no hay peligro de fuga es el comportamiento anterior del imputado en el proceso. Cuando él tuvo la suspensión condicional del procedimiento a prueba, él cumplió, él no se fugó, él ha dado cumplimiento, ahora está dispuesto a volver a dar cumplimiento a cualquier... Llama la atención que el fiscal diga que se desconoce a los vecinos. Lo que se ha dicho es que los vecinos no han declarado, él lo ha reconocido, que los vecinos no pueden vincular a mi defendido con el caso, y él lo ha reconocido porque no les ha tomado la declaración. No es que la defensa en ningún momento ha señalado que no había los vecinos, y los vecinos han llegado y han golpeado a mi defendido. Gracias, señora juez. Más alegaciones. Solicito al señor fiscal que señale por qué tiempo se van a imponer estas medidas. Gracias, señora juez. Lógicamente, con relación a la medida de la fianza y a las otras medidas que hemos solicitado, vamos a pedir un plazo
Si bien la ley nos otorga un plazo al Ministerio Público de 6 meses para efectuar la investigación, consideramos que en 3 meses podemos hacer esta investigación y sin perjuicio de que si se requiere ampliar, solicitemos la ampliación de las medidas. 3 meses nos parece un plazo razonable para poder tener estas medidas aplicadas. ¿Está de acuerdo con el plazo? No, señora jueza, nos parece un plazo desproporcionado, toda vez que, como el fiscal ha dicho, esto es un hecho de flagrancia, solo le queda por tomar declaraciones a unos cuantos vecinos y tendría los elementos y podríamos ir perfectamente a juicio oral. Incluso el fiscal podría pedir un procedimiento inmediato por flagrancia. La defensa verá si esto le conviene o no y lo discutiremos en audiencia. Por otra parte, señora juez, 3 meses sería excesivo si usted le impone todas las medidas que el fiscal pretende. Si los 3 meses son respecto a las que nos hemos allanado en la defensa, de que usted pudiera exigir que mi defendido fije domicilio en la casa de su hermana y que se presente cada 15 días, pues los 3 meses estamos de acuerdo, y el fiscal, si encuentra otros elementos o tiene alguna duda del cumplimiento, pues podría pedir una nueva audiencia. Es excesivo si pide además la fianza real, económica, que está pidiendo la Fiscalía, porque mi defendido no tiene recursos económicos para proveerla. Él es una persona que, si bien hace negocios, durante este tiempo no lo va a poder hacer, va a tener mercadería parada, y él incluso tiene deudas que cumplir, tiene obligaciones en el país, y por lo tanto él no va a poder cumplir con la medida de fianza económica que solicita el fiscal, ni por siquiera por 4 días, menos 3 meses. Entonces le solicitamos. Doctora, ¿tiene usted alguna evidencia de las deudas o de lo que usted está manifestando? Señora jueza, la defensa no está obligada a probar esto. Nosotros reconocemos que mi defendido tiene estas deudas. En todo caso, la Fiscalía tendría que haberlo investigado, y además muestra que él tiene las obligaciones de cumplir en el país, en Bolivia. ¿Algo más? No uso la palabra, señora juez. Este es un hecho alegado por la defensa. Si ellos quieren demostrar que su defendido tiene deudas u otro elemento, es un elemento que debe probar la defensa, porque es un hecho alegado por ellos, no es un hecho alegado por el Ministerio Público. Por lo tanto, la carga de la prueba no corresponde al Ministerio Público, sino a quien hace esta petición. Con relación a los otros elementos, señor juez, la defensa, hace referencia a que su defendido no está trabajando en este momento porque está lesionado o que no estuviera. Estos son más elementos, señora juez, de que puede fácilmente ausentarse del país. Si tiene esta mercadería, que la use como parte de la fianza. Existen elementos para poder hacer aplicables estas medidas que hemos solicitado y que son además razonables. ¿En qué sentido, señora juez? No es la defensa la que va a definir cómo el Ministerio Público va a llevar adelante este caso. Somos nosotros. El Ministerio Público verá preliminarmente entre la 1 de la mañana y el día. Era sobre el plazo el punto en este caso, y el fiscal está volviendo a retrotraer la audiencia. Fundamentar los elementos que la defensa ha señalado. Voy a ser breve, señora juez. Señor fiscal, voy a pedirle por favor que se circunscriba al objeto de la presente audiencia, dado que estamos hablando respecto al plazo. Y no podemos retrotraer la etapa para que usted vuelva a fundamentar algo que ya fundamentó. Voy al plazo, señora juez. Estoy con relación al plazo. La defensa dice que mi investigación no puede durar 3 meses. ¿Quién es la defensa para hacerme mi investigación al Ministerio Público? Nosotros tenemos que investigar no solamente a los testigos. Señora juez, tenemos que verificar si evidentemente no se ha perdido algo. Entre la 1 de la mañana, aparentemente no se ha perdido nada, pero podríamos continuar esta investigación y ver si no hay nada más. Tenemos que hacer también otros elementos. Este hecho puede recalificarse. Si se hubiera perdido algo, va a ser robo agravado. Podría calificarse también si es que el señor pierde la vida o que si pasara algo. Son especulaciones. Es provisional, pero tenemos mucho más por investigar que lo que la defensa cree que deberíamos investigar. Por lo tanto, nos parece razonable un plazo de 3 meses. Muy bien. Señora juez, Adelante. Nos vamos a allanar a los 3 meses para la Fiscalía por si tuviera algo más que investigar. De todos modos, no es un plazo de la investigación lo que estamos fijando, es un plazo de la cautelar.
Sin embargo, vuelvo a insistir, mi defendido no tiene los recursos económicos para poner una fianza económica, eso sería desproporcional y excesivo, y derivaría en que no pudiéndola cumplir tuviera que pasar a la detención preventiva, y eso sería absolutamente desproporcional, incluso iría más allá de lo que pide el fiscal. Por otra parte, lo que estamos discutiendo con que tiene deudas no hace al riesgo, hace a su imposibilidad económica de proveer eso. En cambio, con las otras medidas cautelares, la defensa incluso está dispuesta a aceptar los 3 meses, que también nos parece un poco desproporcionado, pero estaríamos dispuestos a aceptar cautelares, excepto fianza económica u otra más gravosa, por ese tiempo. Gracias, señor. Muy bien. Escuchadas que han sido las partes, se va a proceder a resolver. A ver, esta parte quisiera que la consideren en toda su magnitud, porque es una parte esencial. Bueno. El Ministerio Público ha solicitado la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva dentro de la presente causa, señalando como hecho el siguiente: el señor Alberto Álvarez Andrade hubiese ingresado a un almacén de propiedad del señor Carlos Camacho y hubiese procedido a forcejear con una pata de cabra la entrada de la puerta, así como a forcejear la chapa correspondiente de un cajón que se encontraba dentro de la tienda. Habiendo sido sorprendido por la víctima en este hecho, el imputado hubiese procedido también a agredir físicamente a la víctima, teniendo como resultado lesiones en la misma, es decir, supuestamente existió violencia tanto en las personas como en las cosas. Respecto al presupuesto material, tenemos que en inicio la defensa ha señalado que no va a discutir los hechos en la presente audiencia y que se va a poder verificar esto en juicio. El Ministerio Público ha presentado sus evidencias respecto a la materialidad, señalando que tiene como evidencias las actas de acción directa, la declaración de Carlos Camacho, la declaración del imputado Alberto Álvarez, elementos que han sido observados por la defensa y que obviamente al haber señalado que esto va a ser discutido en juicio, estos elementos también van a ser objeto de su tratamiento con posterioridad a esta audiencia, por lo que se tiene acreditado el presupuesto material. Respecto a los riesgos procesales, tenemos que concurre el 234 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, dado que el Ministerio Público ha traído como evidencia la declaración de la hermana del imputado que manifiesta que este va en ocasiones a dormir cuando no viaja. Perdón, el 234 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal se encuentra acreditado, ya que la hermana de la víctima, del imputado, ha señalado, al haber sido visitada por el investigador asignado al caso, ha señalado que el imputado solamente pernocta en algunas ocasiones en ese domicilio y que él tiene su domicilio en el Perú. Además, aquí en la audiencia, la defensa ha señalado que es evidente que el imputado tiene su domicilio en el Perú y que obviamente viene y se aloja temporalmente en la casa de su hermana. Esto acredita pues que el imputado tiene una facilidad para abandonar el país y en su caso poderse sustraer a la investigación correspondiente.
Respecto al inciso 4 del artículo 234, el artículo y el inciso 7 no concurren por lo siguiente. Se ha acreditado con el informe del investigador asignado al caso que el imputado estaba siendo perseguido por los vecinos y ha sido aprendido y golpeado por los vecinos. Evidentemente, esto hace que cualquier persona se quiera escapar de esa agresión. Una persona no puede permitir ser agredida, por lo tanto, esta agresión ha hecho que el imputado trate de escapar, y se tiene acreditado también que al haber llegado la policía se ha procedido a entregarse. El imputado se ha entregado a la policía. Es decir, no existe un comportamiento del imputado que denote su voluntad de no someterse al proceso. Y el inciso 7, hablamos del principio de proporcionalidad en el presente caso. Si nosotros viéramos por concurrente este riesgo procesal, estaríamos desconociendo que el imputado ya ha cumplido esa suspensión condicional y ha tratado de, es decir, ha demostrado un buen comportamiento al cumplir esta medida, esta salida alternativa que se le ha, este beneficio que se le ha otorgado, habiendo cumplido esta suspensión condicional por el plazo de 2 años, misma que no ha sido revocada en ningún momento, y evidentemente consta en el REHAB que esta suspensión condicional ha sido impuesta al imputado, pero tenemos también que no se ha traído prueba alguna, el Ministerio Público no ha traído prueba alguna de que el imputado no hubiese cumplido, se hubiese sustraído al cumplimiento de estas medidas, y por lo tanto, además de que se trata de un hecho distinto y diferente, que se trata de un delito de lesiones, al que estamos tratando en este momento. Entonces queda concurrente solamente un riesgo de fuga, y dado que el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, señalando que quiere que se le otorgue una fianza económica de 10.000 bolivianos, una obligación de presentarse al mes, la obligación de presentarse una vez por mes, una vez por semana al Ministerio Público, el arraigo, así como la prohibición de acudir cerca, presentarse, es decir, la prohibición de que se acerque a la víctima, y también la prohibición de acercarse a ciertos lugares. Tenemos que las dos medidas que ha solicitado, la prohibición de acercarse a la víctima, no tiene razón de ser, dado que esto sería una medida que se aplique para el riesgo de obstaculización. No se ha fundamentado un riesgo de obstaculización, tampoco que se acerque a determinados lugares, no se ha fundamentado que existe un riesgo para la víctima, o tampoco un riesgo de obstaculización al acercarse a esos lugares. Por lo tanto, se le va a imponer unas medidas sustitutivas menos gravosas, dado el principio de razonabilidad y proporcionalidad en el presente caso. Por lo tanto, se dispone que el imputado, de conformidad al artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que el imputado, por el plazo de 30 días, se presente una vez a la semana ante el señor fiscal de materia y registre su huella en el sistema biométrico, así como se dispone su arraigo nacional. Son estas dos medidas que se le va a imponer, y en caso de que no cumpla estas medidas, se podrá, la presente medida, la presente resolución puede ser revocada y revisada, e incluso se le puede aplicar la detención preventiva. Las partes quedan notificadas en la presente audiencia a horas 12:18 del día de hoy. Pueden apelar en el plazo de 72 horas.
su Ministerio Público anuncia el recurso de apelación. Se tiene presente el recurso de apelación. Muy bien, muy bien. Bien, ese es el simulacro que hemos visto. ¿Y cuál era la tarea? Bueno, hemos cambiado algunas partes de la tarea para darles mayor amplitud. Pero en este tema, ¿qué era lo central y lo esencial? Era apelar de la resolución de la jueza. Esa era nuestra tarea, apelar de la resolución de la jueza. Ahora bien, para realizar esa apelación, ¿qué es lo que les he proporcionado yo? Les he proporcionado un SWAN, ¿verdad? Donde ustedes tienen todo el tema de trabajo que debiéramos hacer, ¿cierto? A ver, estoy queriendo ingresar al trabajo del SWAN para que todos ustedes puedan compartir nuestra inquietud. En pantalla todavía tienen el juicio, ¿verdad? Un poco borroso, pero tienen el juicio, ¿sí? Sí, doctora. A ver, he visto que casi nadie ha hecho el trabajo para comenzar. Ya les he dicho, tienen 0 en esa parte de su presentación. Voy a, sin embargo, explicar a todos qué es lo que debiéramos hacer en este caso. ¿Cuál es el punto? A ver, Sergio, ¿has hecho el trabajo? No, creo que no. El que ha hecho es Nicolás. ¿Has hecho el trabajo? He visto y lo he leído. ¿Sí? Sí, doc. Ya. Tú has actuado como abogado de la defensa. No como fiscal, doc. Como fiscal, perdón. Sí. Creo que hay una señorita que también me ha hecho el trabajo. Enseguida voy a ver quiénes han hecho y quiénes no. Como fiscal dentro del caso, ¿cuál es el punto 1 que tú debes identificar como fiscal dentro del caso? Para hacer tu apelación, porque el primer SWAN que he mandado le sirve para todo, porque tiene que ver con los IRACs, que después los vamos a ver el día viernes o el próximo miércoles. ¿Cuál es, a ver, como fiscal, cuál es el problema que tú tienes en este caso? Porque lo primero que tienes que hacer, y yo te apoyo en avanzar para que terminemos dentro de los parámetros de esta clase. En el punto 1 del SWAN dice identificar el problema. Tú eres fiscal en este caso y vas a apelar porque no estás de acuerdo. Tienes que identificar el problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué consideras que esa resolución es injusta? Bueno, ahora, cualquiera de los demás también, si asume el rol de fiscal, me puede decir cuál es el problema. En todo tema hay que ubicar el problema jurídico, porque si no hay problema, no hay para qué presentar ningún argumento. ¿Cuál es el problema, querido Nicolás? bueno, doc, yo lo que hice fue pedir más fuerte, fue a una prisión preventiva, algo más fuerte porque nos dio libertad de elegir lo que queríamos apelar. Y yo Sí. apelo a la decisión de la jueza diciendo de que en base a de que hay que existe prueba de que hay o sea, de que se lo ha detenido en flagrante delito, hay pruebas suficientes, o sea, cuento los hechos de que él es el autor directo en base a todos los hechos relatados que nos dicen ahí durante el video, y de que hay el riesgo de fuga que ella valoró, o sea, si la jueza valoró que sí hay riesgo de fuga porque él no vive aquí. Entonces, en base a que se puede escapar también,
yo fundamento que se lo debe haber una detención preventiva por el artículo 233 del del procedimiento penal en sus dos artículos. El problema es que la jueza no está valorando que sí hay un riesgo de fuga muy grave y que él es el autor directo. O sea, ya se ha comprobado que bueno, se dice que es el autor directo. Entonces yo le pido una detención preventiva de inmediata y que sus medidas sustitutivas a la detención preventiva no, o sea, no valoran la prueba convincente que hay. Algo así, Cedo. Ya. No, correcto. Entonces, el problema que ha identificado técnicamente Nicolás es de que la medida cautelar impuesta es mínima frente al riesgo procesal. ¿Por qué te explico, Nicolás, esta parte? Porque en referencia, a ver, sé que todavía no han llevado procesal penal y eso un poquito me limita, pero a ver, cuando estamos en un proceso penal y pedimos medidas cautelares, ¿ya? La medida más grave es la detención preventiva, por eso les he pedido en el SWAN que analicen y lean en los artículos. La ley nos dice que la medida más grave es la detención preventiva, ¿ya? Donde la ley nos dice cuáles son los requisitos para la detención preventiva. La ley nos dice, y está en la parte que yo les he pedido que lean, nos dice, hay detención preventiva en este caso y no hay en este otro. La ley nos dice, por ejemplo, no hay detención preventiva cuando el delito tenga una pena privativa de libertad menor de 2 años. En esos casos no hay detención preventiva, por ejemplo. Entonces, lo primero que le pone la ley es cuándo procede y cuándo no procede la detención. Procede cuando hay autoría y cuando hay riesgos procesales. A ver, el problema es que yo no sé utilizar esta pizarra, voy a tratar de hacerlo para mañana explicarles con pizarrón, voy a practicar en la tarde, pero ¿qué es? La ley nos dice, hay detención preventiva cuando hay probabilidad de autoría y riesgos procesales, o sea, deben concurrir los dos aspectos juntos para que haya detención preventiva. El no hay son las excepciones de que las penas son menores, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este caso, nos dice la ley, también aparte de la detención preventiva hay medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas se imponen cuando hay probabilidad de autoría y no concurren los dos riesgos de obstaculización y de fuga. Por eso dice peligro de fuga u obstaculización. Entonces, ahí fíjense el U de la obstaculización en el 233. Entonces, ¿qué les está diciendo la ley? La ley les dice que cuando se cumplen todos los presupuestos de la detención preventiva, procede la detención. Pero si no son todos los presupuestos y se cumple alguno de los riesgos procesales u otro no se cumple, hay sustitutivas. ¿Ya? Entonces, para uno es todos, para el otro, si falta un riesgo procesal, puede haber sustitutivas. Eso dice la ley. Ahora bien, en cuanto a la autoría, ese es requisito esencial. Si no hay autoría, se le pone en libertad pura y simple. O sea, Nico, sí o sí tiene que haber la probabilidad de autoría. Porque si no, hay que pedir libertad pura y simple. Porque si no eres el autor del hecho, si yo no he robado, por más que no tenga casa, no tenga trabajo, no es robado. O sea, no hay probabilidad de autoría. Entonces, si no es robado, ahí nomás es. Entonces, la probabilidad de autoría es esencial, ya sea para la detención o para la sustitutiva. Donde varía el tema es en los riesgos procesales. Ahí ya se discute.
algunos dicen, hay riesgos procesales, hay todos los riesgos procesales, entonces detención. Y otros dicen, no hay todos los riesgos, entonces sustitutiva. Entonces, tu apelación, Nicolás, está bien en el sentido que tú dices, hay el riesgo de fuga, correcto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de fuga que dice la juez? Que no tiene domicilio, ¿verdad? Porque solamente va a la casa de su hermano, pero eso no significa que tenga domicilio. Hay ese peligro de fuga. Para tú aumentar o modificar a una detención preventiva, en toda la secuencia del juicio, Nico, tienes que demostrar que también ha existido obstaculización, que lo que ha dicho la jueza, que se ha entregado a la policía así de buenito, hay que revisar el juicio para saber si de buenito se ha entregado a la policía o la policía lo ha acercado y lo ha agarrado. Por ejemplo, si tú me demuestras en tu apelación de que ha existido, además del peligro de fuga, el de obstaculización, sí me puedes pedir detención porque la jueza ha hecho una mala valoración de la prueba. ¿Se acuerdan que cuando apelamos tenemos que hacer relación fáctica, jurídica, probatoria? En la fáctica, si no tiene que entrar si ha robado o no, no se trata de definir si ha robado o no, porque ya la probabilidad de autoría ya la han dado todos por cierta, inclusive la defensa. Ya han dicho, sí, es probablemente autor, en eso no hay duda. Lo que está en duda es o lo detenemos con preventiva o le damos sustitutivas. En el curso del juicio la juez solamente ha dado peligro de fuga, sustitutiva. Pero tú, Nicolás, quieres que sea detención preventiva. Entonces tienes que revisar y ahora sí te puedo preguntar, ¿cuál es el problema jurídico que tú encuentras? El problema jurídico que encuentra el doctor Osinaga es que en su análisis de prueba, él considera que también ha habido el riesgo de obstaculización y en su apelación nos tiene que decir la relación de hechos de por qué él ha identificado la obstaculización y luego el fundamento jurídico de que al existir probabilidad de autoría, fuga y obstaculización, sí procede la detención. Esa es la forma de razonar, identificar el problema. Para Nico, el problema es que la medida sustitutiva no es correcta, es detención preventiva. Ese es el problema jurídico. Entonces, el problema jurídico lo ubica en el fallo de la jueza. ¿Dónde está el error? En que le ha dado sustitutivas y no detención. Pero ¿por qué es error eso? Relación circunstanciada. El fiscal ha dicho esto, la abogada esto, pero solamente con referencia al peligro de fuga, no de las otras cosas que se ha sacado $10,000 o 20,000 o no se ha sacado nada, no, el peligro de fuga. Para establecer peligro de fuga hay que acudir al código y hay que ver cuándo la ley dice que hay peligro de fuga y cuándo la ley dice que hay peligro de obstaculización. Entonces, teniendo ese parámetro, en el caso tú tienes que ver si ha existido realmente obstaculización. ¿Hay algún acto de obstaculización que tú hubieras visto? ¿O hay, además del domicilio, otro peligro de fuga? Eso es lo que tienes que encontrar en tu apelación. ¿Dónde se ha equivocado la jueza en la valoración fáctica, probatoria o jurídica? ¿Me entiendes? Porque ¿qué ha cometido el delito? Es de cajón. Porque, reitero, si no ha cometido, si no hay probabilidad de autoría, ese hombre tiene que defenderse en libertad, porque ni siquiera es sospechoso del tema. Entonces, lo que tienes que hacer, Nico, es ahondar un poco más en el tema de los motivos de la jueza que han determinado medida sustitutiva, pero tú no estás de acuerdo, porque en tu criterio hay más riesgos procesales que la jueza ha obviado. Y si ustedes escuchan con detenimiento, yo ya los he escuchado, hay posibilidad de incrementar
riesgos procesales. Solo con lo que han dicho los abogados en audiencia, porque, ojo, esta no es una apelación de la investigación. La investigación no se apela, la investigación se realiza y producto de esa realización nos vamos a los procesos. Aquí lo que están apelando es que como fiscales no están de acuerdo con lo que ha dicho la jueza, si vamos en el criterio de Nico. ¿Alguno de los alumnos ha hecho como abogado de la defensa, por favor? De los trabajos que me han entregado. ¿Quién es defensa? ¿Ninguno? De los que han hecho. Doc, una consulta, Doc. Dime. Entonces, para una detención preventiva tiene que concurrir, aunque sea un inciso del peligro de fuga y uno del peligro de utilización. Esa es la parte de tu tarea. Tú tienes que analizar eso, porque si yo te digo ahorita, todos se van a copiar y al final los otros trabajos me van a terminar corregidos a costa tuya. Entonces tú te tienes que ir, me imagino que has tomado tu procedimiento penal, porque aquí estamos haciendo argumentación jurídica, es decir, argumentar con la ley en la mano, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces tu argumentación jurídica, tú tienes que decirme qué hechos no han sido valorados por la juez, que te demuestren que hay mayor riesgo procesal. Me imagino, te decía, que cuando tú has hecho tu trabajo, has ido al capítulo 1, título 2, a partir del 233, que tiene como título medidas cautelares de carácter personal. Entonces, cuando yo voy a hacer una fundamentación sobre una medida cautelar, tengo que tomar este capítulo, leerlo, estudiarlo y ver cómo me sirve para argumentar y lograr la detención de este ciudadano. Nadie me ha hecho como defensa, pero yo puedo decir, no, es que la jueza está mal. La ley no dice en cuanto al domicilio que tenga que ser permanente. Bajo ese criterio, una persona, y de esto hay fallos constitucionales, una persona que vive debajo del puente del puente Avaroa, ahí por la Buenos Aires, ahí vive, ahí come, ahí duerme, ¿no tendría domicilio en sentido amplio? ¿No es ese su domicilio? ¿Es necesario que tenga un registro en derechos reales para demostrar domicilio? ¿O que tenga un contrato de alquiler con todas las solemnidades? ¿Eso es necesario? ¿Esos formalismos hacen que se desvirtúe el domicilio? Y si el trabajo de ustedes era más consciente, podían decir, ni siquiera hay peligro de fuga, porque la sentencia constitucional en cuanto al domicilio únicamente pide que sea un lugar donde habitualmente esta persona se encuentre, no las 24 horas del día, sino esto y esto, y me sacan una sentencia constitucional, por lo que apelo la decisión de la jueza, porque ella dice en la relación fáctica que su hermana ha declarado que solo va a dormir. Pero en interpretación jurídica sistemática, la ley dice que el domicilio es esto, me puedo ir al Código Civil, me puedo ir a otras disposiciones para demostrar que sí tiene domicilio y que no hay peligro de fuga, en consecuencia no debería imponérsele ni siquiera esa medida sustitutiva. Es más, si son abogados más técnicos, dirían, no, señor, ¿dónde están los riesgos de probabilidad de autoría? Han dicho que mi cliente ha hecho esto, pero esas son simples conjeturas. Él no estaba robando. Ha entrado ahí porque estaba siendo perseguido por 2 asaltantes y no tenía dónde. Ya depende de cómo ustedes puedan sustentar. Yo, abogado, destruyo la probabilidad de autoría y pido libertad pura y simple, porque la ley me permite. Pero ¿cómo lo tengo que hacer para que mi argumento sea creíble? Porque no es cuestión de hablar y hablar como hablamos muchos abogados sin saber de qué estamos hablando. Yo estoy dando en este momento ejemplos como
como docente para la clase, pero si yo tengo el caso, tengo que estudiar, analizar y esgrimir una relación fáctica. Tengo que decir por qué no es autor. Pero en base de lo que se ha dicho en esta audiencia es la que me está marcando mi cancha. No puedo salirme, salvo que tenga alguna prueba que el fiscal no la haya presentado y esté en el cuaderno de investigaciones. La doctora Ledesma le dice, ahí están, no los ha tomado porque no le sirven. Entonces, ¿qué prueba tiene la fiscalía de que mi cliente es autor? Que ni siquiera los vecinos han ido a identificarlo como posible autor. Ahora está la palabra de la víctima con mi cliente. ¿Cómo usted, señora juez, va a dar más crédito a una que a la otra si no tiene más pruebas el fiscal? Que ni siquiera ha tomado una declaración de identificación del autor. Entonces, fíjense, ¿a qué estoy yendo? A destruir las cautelares con el tema de probabilidad de autoría. En consecuencia, al no haberse establecido de la relación fáctica la autoría de manera motivada, entonces mi cliente es inocente. Presunción de inocencia porque no hay un solo testigo que lo hubiera identificado. Fíjense cómo, obviamente, yo estoy haciendo un ejemplo tomando los dos aspectos, pero ese era el trabajo que tenían que hacer, decirme por qué, si son fiscales, es mínima. Nicolás lo ha hecho muy bien, dice, no, además de fuga hay estos otros riesgos, y la ley me dice que hay este riesgo, porque para él la autoría está dada por hecho, porque si no, no le hubieran puesto cautelares. Es más, la defensa debió al inicio cuestionar la autoría más que las cautelares. Yo, abogada, hubiera cuestionado la autoría en primer lugar y después los riesgos procesales. Pero fíjense, eso depende de la técnica argumentativa del abogado. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo una audiencia cautelar y lo quieren cautelar a mi cliente y mi problema es ese. ¿Cuál es la relación de hechos? Es esta. ¿Cuál es la norma que están aplicando? Es esta. ¿Qué tengo que hacer yo? Refutar. ¿Cómo tengo que refutar? Destruir esos hechos y destruir esas normas. Esa es la argumentación, jóvenes. Y ese es el trabajo que no han hecho. Y eso a mí me causa mucha pena. ¿Por qué? Porque solamente, porque el buen abogado es aquel que practica, que analiza, que ve todas las posibilidades de trabajo. Y en el SWAN que les he dado, está ahí parte por parte. Refiérase a la probabilidad de autoría, al peligro. Les estoy poniendo como dibujadito el código, pero ni así han hecho el trabajo. Y a mí me da pena, ¿por qué? Uno, porque obviamente a ustedes lo que les interesa es el tema de la nota, pero a mí, ¿qué es lo que me apena? Lo que me apena es de que sus memoriales van a estar redactados pobres, van a ser memoriales que ni siquiera merecen ser leídos. Yo a veces en la vida profesional veo un memorial y digo, este memorial no tiene ningún fundamento, ya no le hago caso. Obvio, digo, bueno, la falta de fundamentación significa que está admitiendo la determinación, porque si yo digo no me gusta, yo digo, bueno, no te gusta, pero no pongo el por qué, en el fondo, el que calla otorga, no estoy rebatiendo lo que debería, ¿verdad? Entonces, a mí eso me da pena. Sí, Valeria también ha entregado su trabajo, que lo voy a revisar. Hoy estamos a 18. Aparicio Valeria. Presente, Aparicio doctora. Valeria. Ayllón. Presente, doctora. Kawaya. Presente, doctora. Micaela. Catherine. Presente, doctora. Kanki. Presente, doctora. Cardoso.
Presente, doctora. Laura. Oh, perdón, Chura. Presente, doctora. Colque. Presente, doctora. Cortés. Presente, doctora. Dávalos. Presente, doctora. Flores. Presente, doctora. Buenos días. Flores María René. Presente, doctora. Hidalgo. Presente, doctora. Jiménez. Presente, doctora. Laurel. Presente, doctora. Buen día. Luna. Buen día. Presente, Luna. doctora. Mamani. Presente, doctora. Muy bien, Gisela. Mamani, Sergio. Presente, doctora. Martínez. Mendiola. Presente, doctora. Martínez no está, ¿verdad? No, doctora. Ochoa. Presente, doctora. Muy buenos días. Día. Osinaga. Presente, doc. Paucara. Presente, doctora. Peñaranda. Presente, doctora. Buen día. Día Pocuata. Presente, doctora. Quisbert. Quisbert. Rojas. Hay alguien que me ha pedido permiso. Ahorita voy a ver quién es. Tambo. Tambo me ha pedido permiso. Vilca. Presente, doctora. Entonces, jóvenes, la argumentación se maneja así. Y reitero, me da pena de que varios no hubieran realizado su trabajo, porque tienen que aprender a argumentar. Yo voy a pedir para mañana, voy a ver cómo argumentan, una cosa bien simple. Todos, vamos a comenzar por memoriales simples. Me van a hacer, y lo vamos a leer en clases, me van a hacer un memorial en el que pidan que se suspenda una audiencia de juicio oral, porque su cliente está enfermo. Van a utilizar el artículo 333 del Código Penal y las normas que ustedes vean conveniente de la Constitución. Suspensión de audiencia de juicio oral, memorial fundamentado, amparado en el 333 del procedimiento penal y tienen que invocar norma constitucional. Quiero que me convenzan a mí, juez, que debo suspender la audiencia, porque por mandato de ley las audiencias no se pueden suspender por ningún motivo. Entonces, ahora hagan un memorial fundamentado en el que me pidan la suspensión de la audiencia, pero observando fundamentación fáctica, probatoria y jurídica. Los veo mañana. Doctora. Sí. No sé si se fijó en el chat, Micaela le escribió. Ya. Voy a ahorita. Doctora, una pregunta más. Dime. Respecto a eso de la enfermedad, ¿tenemos que especificar la enfermedad o solo decimos que está enfermo y ya? Ahí está pues la parte
del argumento. Ustedes ya tienen que saber. Tú, Sergio, eres mi abogado, yo te llamo y te digo, Doc, tenemos audiencia mañana y hay que suspender porque le cuento que mi abuelito está así, 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 por favor, porque si no la suspende el juez, lo que va a ordenar es apremio contra el abuelito. Entonces, ustedes ya tienen que ver cómo van a fundamentar, cuáles son las razones que me van a esgrimir para que yo pueda suspender una audiencia que es realmente difícil suspender por decir, ¿sabe qué? No voy a pasar clases porque tengo que ir a hacer un trámite. Si le dicen al juez, ¿sabe qué? No voy a asistir a la audiencia porque tengo que ir a hacer un trámite, terminando la audiencia tienen su mandamiento de aprehensión. Así de simple. Entonces, ustedes tienen que estructurar, o sea, pongan argumentos de que me convenzan de que sí o sí tengo que suspender. Y lo que tú dices, Sergio, pues es parte elemental para que yo sí o sí deba suspender, ¿no ve? Bien, entonces los veo mañana. Hasta mañana, jóvenes. Doctor, Hasta mañana. ¿Perdón? ¿Qué artículo era? 333. ¿Del procedimiento penal? Exacto. Pues, Código Penal. No, procedimiento penal.